¿Qué tal? Buen día. Bueno, hablábamos de esto, ¿no? Del día de la celiaquía. ¿Qué pasa cuando aparece un diagnóstico en alguien de la familia con, bueno, con esta enfermedad? Bueno, primero la pregunta es cómo llegamos a ese diagnóstico, ¿no? Y ahí viene lo imprescindible, que es el seguimiento del pediatra de cabecera en las infancias. Tener un seguimiento, tal vez no solo con un profesional, ¿no? Sino hay situaciones en las cuales nos hacen cambiar de profesional, pero sí tener un seguimiento con una persona que acompañe a esa infancia en su crecimiento y desarrollo. Porque los síntomas son muy variables de la celiaquía y muchas veces se expresan a temprana edad. Una cuestión de aumento de peso, una falla en el crecimiento de altura, cómo son las cacas, cómo es inclusive situaciones de irritabilidad en la infancia, aftas, boqueras, enfermedades de la piel, todas pueden estar relacionadas con un diagnóstico de celiaquía, con lo cual tenemos que conocer a las infancias para poder hacer ese diagnóstico. Y creo que todo se entiende un poco más cuando se entiende el proceso fisiopatológico, le decimos los médicos, que hace el cuerpo cuando desarrolla celiaquía. La celiaquía es una condición sistémica, o sea, todo el cuerpo interviene, autoinmune, o sea, genera anticuerpos ante proteínas que se encuentran en el trigo, la avena, el centeno, que es el gluten, que afectan muchas áreas del cuerpo. Y una de ellas, y una de las más comprometidas generalmente, es el intestino. El intestino tiene que absorber nutrientes y es un intestino que se va atrofiando, se va rompiendo la célula, va dejando de ser funcional, con lo cual empezás a absorber menos nutrientes, tus huesos están menos fuertes, empezás a hacer caca más líquida porque no se puede absorber y todo esto lo vemos en la infancia. Por eso es importante tener el seguimiento del pediatra. ¿Qué pasa si no se da con el diagnóstico rápidamente, cuando es bebé o cuando es niño? ¿Sucede ya de personas más grandes que se enteran que son celíacos, no sé, en su Sí, adolescencia o más tarde aún? sí, muchos diagnósticos son tardíos. Los síntomas a veces son más silenciosos. Por ejemplo, personas que estuvieron anémicas mucho tiempo, ¿no? Y vos decís, bueno, ¿y dónde viene esta anemia? La anemia es porque el intestino no puede absorber el hierro. Muchas personas se enteran de adultos o adolescentes. Tenemos grupos que llamamos grupos de riesgo, que los empezamos a estudiar tempranamente, por ejemplo, las infancias con síndrome de Down, hay familiares y ya empieza a haber síntomas. Si esto se cronifica, es decir, no tenemos el diagnóstico por muchos, muchos años, bueno, hay que ver cómo se van formando esos tejidos, cómo se van formando esos huesos, hay más riesgo de osteoporosis y, por supuesto, así como es importante ofrecerles buenos alimentos a las infancias, también tenemos que asegurarnos que se pueden absorber bien, ¿no? Para crear un adulto saludable. Qué difícil sobre todo cuando con los niños, bebés, que es muy difícil la alimentación, ¿no? Que la mayoría de las cosas no Ujú. que uno le ofrece no quieren, como verduras, frutas, y siempre vamos a lo básico que son los fideos, las harinas, ¿no? Y qué complejo eso si no sabemos el diagnóstico y estamos en esa que la alimentación es súper importante, pero que no encontramos la manera, ¿no? De poder sumarle cosas a los niños en su alimentación, sobre todo a temprana edad, o al menos en mi caso particular, es más complejo. Yo creo que ahí partimos ya de un supuesto de que no les gusta nada y que es muy difícil. Claro. O sea, es entendible porque es una cuestión cultural, pero los bebés empiezan la alimentación complementaria a partir de los 6 meses y si están expuestos familiarmente, es decir, lo comemos los adultos, Claro. ¿no? A un repertorio de alimentos, de frutas, verduras, legumbres, ¿no? Si se consumen carnes, huevo y otras cuestiones, no es esa complejidad que a veces le ponemos. Es verdad, muchas veces cuando llevamos un diagnóstico, venimos de un camino de pan, harina y demás, es porque en la cultura argentina, y esto es importante, haya disponibilidad de otros alimentos o no la haya, comemos trigo 5 veces al día. Desayunamos trigo, tostada, después comemos unos bizcochitos, después comemos un pancito en la merienda, la milanesa está en pan de Sí. trigo, unos fideos a la noche. Tenemos un consumo enorme de un solo cereal, que es el trigo, y a lo sumo le ponemos un arroz, ¿no? Como para agregarle otro Mm. cereal. Somos un país hermoso con un montón de cereales y de legumbres que producimos. Tenemos la quinoa, tenemos el trigo sarraceno, que no es trigo, es otro cereal, tenemos el mijo, o sea, hay un millón, en este país particularmente, hay un millón de cereales que, ¿por qué? Vos decís, ¿por qué no lo tenemos en la comida de todos los días? Y porque nos venden más trigo, hay más publicidad de trigo, está más accesible, empezando a buscar esas opciones ya desde el inicio de la alimentación complementaria de los bebés,
y que las comamos los adultos. Claro. Esto no se trata de que la coman los chicos y que las Sí, sí, comamos sí. los adultos, ahí empieza a dar vuelta el panqueque, por decirlo de alguna manera, y cuando realmente llegamos a un diagnóstico donde el tratamiento de la celiaquía es excluir el gluten, o sea, es el único tratamiento que hay. La persona que es celíaca va a excluir el gluten toda su vida y las trazas de gluten que haya en otros productos. Entonces, siendo así, capaz lo tenemos que pensar desde el lado de sumar, no de restar. Listo, esto no va a poder ser. Hay un montón, un espectro gigante de alimentos que sí podemos incorporar. Y más allá de las personas con la condición celíaca, ¿es mejor comer o evitar el gluten? Porque esto también se ve en algunas dietas que se recomiendan, por ejemplo, para chicos que tienen autismo. Digo, ¿sería mejor para todos no comer gluten? Esa es una muy, muy buena pregunta. Y vamos un poco al ejemplo que puse hace un ratito. Consumimos un solo cereal todo el tiempo, o sea, que es el trigo. O sea, ya ahí tenemos menos nutrientes de los que tendríamos que tener, de los que podemos estar disponibles. En el caso de las personas con autismo, muchas tienen comorbilidades que tienen que ver con el consumo de ciertos productos y alimentos e intolerancias. Muchas conductas que tienen que ver, que se relacionan con el autismo, en realidad son síntomas de que les duele la panza a estos chicos y no nos pueden decir que les duele la panza. Entonces tenemos que buscar otras opciones a ver qué está pasando. Y ahí viene la respuesta a lo que me preguntaste. ¿Es más sano comer sin gluten? Depende. Hay personas que no tienen celiaquía, pero tienen sensibilidad no celíaca al gluten, o sea, les cae mal el gluten. El gluten son varias proteínas, el trigo tiene varias proteínas y varios componentes, y puede que te caigan otras cosas mal, no solamente el gluten. Y hay alergia al trigo, que es otra cosa. Es decir, el trigo nos trae unos cuantos problemas. ¿Por qué? Por la sobreexposición al trigo, por nuestra microbiota que está enferma por comer ultraprocesados, porque además el trigo viene mezclado con un montón de colorantes, aditivos, conservantes, agrotóxicos y otras cuestiones. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en algunas personas va a ser más sano comer sin gluten. ¿Todos tenemos gluten? La respuesta es que tendríamos que ir variando el espectro alimentario, no comer solo cosas con gluten, habiendo una posibilidad tan grande de consumir otros alimentos. Y a ver, por ejemplo, ¿no? Vos dijiste, somos fanáticos de la tostada, el pan, la factura, pero hay muchas cosas que hoy se pueden hacer con otras harinas y no todo el mundo esto lo conoce. Por supuesto, se puede hacer cosas con las harinas y cosas. Y acá hay una cosa que es re interesante, porque yo veo en las redes esto de budín sin harina. Si tiene harina de almendras, es harina. No le tengamos miedo a la palabra harina. Harina es la molienda de una semilla, que puede ser de un cereal, de una legumbre, de un fruto seco, la fécula de una papa, una mandioca. O sea, la palabra harina no es una cosa terrible, pero sí hay opciones de ir cambiando y no necesariamente siempre estar usando harina de trigo. Y acá dejo una cosa que es importante, que es que la harina integral de trigo es un poco mejor, tiene más fibra, por supuesto, pero sigue siendo harina de trigo, ¿no? Entonces, hay harina de sorgo, hay harina de arroz, hay harina de garbanzo, hay harina de arveja, hay harina de arroba, hay harina de almendras, que ahora está muy de moda, pero puede ser harina de girasol, que es procesado el girasol, que es mucho más económico. O sea, opciones hay un montón, y además podemos desayunar un huevo con una fruta, y ahí tenemos una proteína, tenemos un poco de hierro, tenemos fibra, alimentamos bien a la microbiota, no siempre tiene por qué ser una tostada. Claro, está muy bien, ahí está. ¿Y es hereditaria la celiaquía? No es necesariamente hereditaria, pero hay una condición genética que se hereda en la familia que predispone. No todas las personas hijas de personas celíacas o hermanas de personas celíacas van a tener ese gen o no van a desarrollar celiaquía necesariamente, pero hay mayor predisposición. Bueno, y por último, Sabrina, algo muy importante porque hablamos acá de la proteína, del gluten, pero ¿qué pasa con la contaminación cruzada? Donde también en una familia, sí hay solamente uno que tiene condición celíaca, ¿qué pasa con los demás? Donde hay que tener sí mucho cuidado con esto. Súper importante la contaminación cruzada, que es el uso de utensilios exclusivos para la persona que tiene celiaquía. Hay una idea, sobre todo en los chicos, ¿no? Que un poquito no le va a hacer nada. Dale la tortita el fin de semana, porque pobrecito no come el alfajorcito y capaz le desarrolla una reacción muy grave a esa infancia. Entonces, por un lado, entender que no es un poquito, no es de cantidad. O sea, el mínimo traza de gluten a una persona celíaca le puede hacer mucho daño, a una infancia le puede hacer mucho daño, y en relación a los utensilios en casa, sí, muchas veces van a necesitar una cacerola aparte, un espacio aparte o unos cubiertos aparte porque desarrollan reacciones. Ahí está. Sabrina, bueno, completísimo. Seguramente en otra oportunidad te volveremos a convocar porque siempre está bueno poder hablar de estos temas y sacarnos las dudas que a veces, viste, por vergüenza uno no pregunta.
Totalmente, súper importante. Un abrazo, te agradecemos muchísimo. Sabrina Kritzman es pediatra, mira, está en las Y redes. puericultora, claro, sí, tiene